alzado siendo una aldea llena de misterios, dotada de belleza, y que eres novia del sol, dijo un poeta, merced al trabajo de tu gente, te han nombrado ciudad, mas por siempre tendrás alma de pueblo. Deseamos que todas las personas sean bienvenidas a esta producción audiovisual. Tratamos de sumar historia y tecnología al servicio de nuestro estudiantado. La idea es invitarlos a pensar en los orígenes de la ciudad de Selva, sobrevolar el instante previo, El telón de fondo, el contexto internacional, la historia argentina, la organización nacional, la generación del 80, los pueblos originarios y todo aquello que tiene que ver con el periodo previo a la fundación de la ciudad de Selva. Bienvenidos y bienvenidas. Hay esquinas que no duermen y hay pasiones que despiertan. Y hoy desde el fondo de mi corazón, humildemente te canto esta canción. Ciudad de Selva, ciudad de mis amores. Con el objetivo de establecer nociones que nos orienten, tomando en cuenta datos, mediciones y cálculos de algunos científicos, historiadores, ingenieros, astrónomos y geofísicos, podríamos decir que nuestro planeta Tierra tiene una edad que oscila entre los 4.400 y 4.550 millones de años aproximadamente. Y lo que conocemos como vida en el planeta Tierra se estima que surgió aproximadamente hace 4.000 millones de años. Dentro del planeta, la aparición de la especie humana, más precisamente de la especie Homo sapiens, se calcula alrededor de los 100.000 y 40.000 años antes de Cristo, aunque la mayoría considera que el surgimiento del Homo sapiens se dio hace entre 40.000 y 35.000 años. Y desde su aparición, el hombre como especie se ha dispersado por el planeta tratando de sobrevivir, dominar y adaptar el entorno a sus necesidades o adaptarse al entorno según sus necesidades, desarrollando diversos modos de vida. Esos modos, maneras y formas de vida constituyen la cultura, el legado, la huella o el producto de lo que el ser humano ha ido dejando tras su paso por la Tierra, en los diferentes momentos históricos en que le ha tocado vivir. Por lo tanto, pretender estudiar la historia de la humanidad en un solo intento y sin distinciones se torna una tarea inasequible. Es por eso que los historiadores se orientan con periodizaciones y divisiones de la historia, en etapas, eras o edades. Es así como de manera básica y general hablamos de prehistoria, edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Ahora bien, para ubicarnos debemos tener presente que nuestra historia, la historia de la ciudad de Selva, transcurre en lo que llamamos edad contemporánea, y a su vez ella y sus orígenes están estrechamente relacionados con el período que la historiografía argentina denomina Organización Nacional y Generación del 80. Y es en relación con ella y los fenómenos que la han configurado en donde intentamos conocer y comprender la historia de los orígenes de nuestra ciudad. Luego trataremos de ir conociendo el transcurso de Selva conforme se desarrollaba nuestro país en sus diferentes experiencias. Es decir, no podemos estudiar la historia de Selva como un fenómeno aislado que surgió de la nada, sino como un fenómeno que es producto del proceso histórico que a su vez está en estrecha relación con los procesos históricos que han signado el devenir de nuestro país, de nuestro continente y del mundo. Antes de empezar a hablar sobre Selva, deberíamos considerar el contexto internacional que precedió a la fundación de Selva, para tratar de comprender algunos factores causales. Para comenzar, podríamos decir que nuestra era es hija de grandes revoluciones, la revolución industrial
y la Revolución Francesa. La primera por las consecuencias económicas y sociales y políticas. La segunda por las implicancias políticas y sociales y económicas. Y podríamos agregar una tercera, la independencia americana. De manera general, podemos decir que algunos autores hablan de primera revolución industrial, segunda revolución industrial y tercera revolución industrial, mientras otros ven a la revolución industrial como un mismo fenómeno que se dio en fases. Primera fase de la revolución industrial, segunda fase de la revolución industrial y tercera fase de la revolución industrial. Cuando decimos que nuestra era es hija de grandes revoluciones, lo hacemos con la convicción de que es a partir de estos grandes hitos que se ha configurado el mundo en el que vivimos hoy. Y a lo largo de este video deseamos que se pueda comprender y relacionar cómo han influido estos hechos en el origen de lo que hoy conocemos como ciudad de selva. La importancia que le asignamos a la Revolución Francesa es ni más ni menos que haber significado el fin de la monarquía absoluta, en donde había un monarca o rey que tenía el poder absoluto y en donde se dividía a la sociedad en tres estamentos o estados diferentes. Significó la igualdad entre los hombres y de estos ante la ley. Significó el fin de la idea de que el poder emanaba de un derecho divino y empezar a pensar en la idea de soberanía popular, es decir, que el poder de una sociedad reside en lo que esa sociedad acuerda y construye. Pensar en una constitución como la ley fundamental de una nación, sin olvidar que en este punto los estadounidenses han sido pioneros. Significó pensar en un país como una república en donde el poder se divide, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Significó la búsqueda de maneras más democráticas de vida y de elección de los gobernantes. Sentó las bases para los partidos políticos modernos, entre otras tantas cuestiones. Pensemos por un momento, ¿qué hubiese pasado si nosotros seguiríamos siendo colonia de España? ¿Qué pasaría si en vez de república estaríamos organizados de otra manera? ¿Qué pasaría si algunos de nuestros próceres no hubiesen estado influenciados por las ideas de la Ilustración? ¿Qué pasaría si no tendríamos igualdad ante la ley? ¿Estaríamos todos divididos en estamentos o estados diferentes? ¿Se imaginan por un momento si nuestro país estuviese dividido con 3 estados diferentes y 3 sistemas diferentes? Mejor dejemos estas cuestiones por un momento y pasemos a la otra revolución. La importancia que le asignamos a la revolución industrial es ni más ni menos que haber significado el fin del feudalismo y del mercantilismo y consolidar el sistema capitalista a nivel mundial. Significó el paso de un modo de producción agrícola, con energía humana y animal, artesanal, domiciliario, a otro industrial, con innovaciones técnicas y tecnológicas, nuevas fuentes de energía en fábricas. Significó un desplazamiento de mano de obra por las nuevas máquinas. Significó la polarización de la sociedad en dos clases sociales, burguesía y proletariado. Significó el surgimiento de ideologías que aún hoy son la base de los partidos políticos contemporáneos. Significó múltiples cambios en los modos de vida, como el paso de un modo de vida rural a otro urbano. Significó el aumento de la población y movimientos migratorios del campo a la ciudad y entre países. Significó cambios trascendentales en los medios de transporte y comunicación, y así como trajo avances que permitieron la mejora en la calidad de vida, también trajo nuevas problemáticas sociales que propiciaron el surgimiento de las ciencias sociales que trataban de estudiar, comprender y explicar las nuevas realidades y problemáticas, como los fenómenos relacionados con la urbanización y la población, tensiones, conflictos, grandes ciudades, hacinamiento, desigualdad, marginalidad, pobreza, crecimiento acelerado, envejecimiento poblacional, migraciones, etc. Cambios en la familia, cambios en la estructura y composición de las familias, nuevas formas de familias, además el desempleo, la desigualdad y la exclusión social, la delincuencia, etc. Pero de todas las cuestiones de la revolución industrial
resulta crucial comprender la división internacional del trabajo, ya que de esta manera se llamó al proceso por el cual el mundo estaba dividido en países industrializados y países productores de materias primas o no industrializados. ¿Y por qué es importante comprender la división internacional del trabajo? Porque quienes conducían nuestro país y sentaron las bases de la economía argentina, organizaron el país como productor de materias primas para proveer y satisfacer a los países industrializados, exclusivamente a Inglaterra, hasta fines de la década de 1930. Otra de las consideraciones que debemos hacer antes de pensar en la historia de Selva es tener presente cómo se fue forjando el desarrollo histórico de la República Argentina. Esto nos permitirá una exploración sobre la historia de nuestro país para ir adentrándonos y conociendo un poco más y luego tratar de hacer un sondeo de los hechos más importantes de nuestra historia y a los fines de que nos ayuden a contextualizar los hechos que tienen especial significación para la historia de Selva. Es decir, podríamos repasar el periodo que abarca desde el surgimiento de Argentina hasta el periodo previo a la fundación de Selva y sus primeros años. Deseamos que esto sea de utilidad para permitirnos repasar lo más significativo de la historia argentina y para introducirnos en los temas de la historia argentina que a nuestro entender son los que más relación guardan con el surgimiento de la ciudad de Selva. Esto es, la organización nacional y la generación del 80. Para poder comprender el contexto en el cual se da el surgimiento de la ciudad de Selva, es necesario abordar el proceso que forjó la construcción del Estado Nacional Argentino en el marco del afianzamiento y expansión del capitalismo, con la consiguiente configuración del nuevo orden internacional. Es decir, hablamos de un proceso que ha representado modernización y avances en algunos aspectos, pero a un alto precio, sobre todo para varios sectores y actores sociales, como por ejemplo los pueblos originarios, que es otra de las cuestiones que vamos a abordar en el siguiente punto. Un aspecto que no podemos dejar de considerar es la cuestión de los pueblos originarios, ya que no podemos pensar una historia de nuestro país o nuestra comunidad como si no hubieran existido nunca o como si no seguirían existiendo hoy. La idea es detenernos a pensar que antes de que surja la Argentina como la conocemos hoy, los territorios que hoy forman parte de ella fueron habitados por sus ocupantes originarios. Y podríamos agregar que la Argentina fue, siguió y sigue siendo habitada por pueblos originarios, aunque claro está, en una situación muy distinta a la que se encontraban antes de la conquista y la colonización. Las principales tribus que habitaron la provincia de Santiago del Estero fueron los lules, vilelas, diaguitas, mocovíes, avipones, tonocotés, guaycurúes y sanavirones. Y las principales tribus que habitaron las zonas aledañas a Selva fueron los malquesis y quelosis, de un modo de vida palustre ligado al agua, las lagunas, los pantanos o islas, los indamás, que se fueron fusionando y fueron absorbidos por los juríes y sanavirones, y principalmente los sanavirones, que si bien por un lado de manera general se sostiene que fueron desapareciendo, por otro lado debemos decir que se fueron mixogenizando con la población criolla. Y quizás no es descabellado pensar que algunos de los que hoy habitamos Selva podríamos tener ascendencia originaria y no lo sabemos. Además, manifestamos que en esta producción preferimos y adherimos a la denominación pueblos originarios, a diferencia de indio, amerindio, aborigen o indígena, que como se sabe fue cambiando en la escritura a través de los años. Cambios lentos, pero que nos hacen reflexionar sobre las construcciones sociales que se han desarrollado en torno a los pueblos originarios. Construcciones sociales peyorativas que los conciben como salvajes, incultos o inferiores, aunque como se pudo apreciar, los pueblos originarios tenían sus propios sistemas culturales, religiosos, hídricos y en definitiva su propio modo de vida.
modos de vida que no los hacen ni hacen a ningún grupo humano, ni peores ni mejores, sino diferentes, o iguales, pero con culturas diferentes, además de la innegable realidad de haber sido los pobladores originarios de este continente que hoy llamamos América. Y si hubo extremos de terror, ímpetu y violencia, que la hubo, fue una consecuencia lógica de un proceso de enfrentamientos en un marco de conquista y resistencia. Para finalizar esta producción, compartimos la obra del artesano selvense Juan Carlos Coco Torres, denominada El nacimiento de la raza criolla.